Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la empresa. Vamos a dar respuesta a 4 preguntas fundamentales. ¿A qué llamamos empresa? ¿Cuáles son las características de la empresa? ¿Cómo se clasifican las empresas? ¿Y cuáles son las etapas para la formalización de una empresa, ya sea como persona natural o ya sea como persona jurídica, ¿no? Entonces, estos 4 puntos son en los que va a basarse nuestro tema el día de hoy. El día de hoy. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a definir lo que es empresa. Bien, la empresa es una organización, entonces, una organización que se constituye con la finalidad de producir bienes y servicios, comercializar esos bienes y servicios, o sea, llevarlos al mercado y ponerlos a la venta, y la finalidad principal, obtener utilidades, ¿no? En clases anteriores yo les había dicho, nadie crea una empresa con la finalidad de satisfacer las necesidades de los demás. Las personas crean empresas porque quieren ganar dinero. Por eso es que son creadas las empresas, para ganar dinero, para obtener utilidades. Lógicamente que los bienes y servicios que va a producir la empresa deben satisfacer alguna necesidad, porque si no, pues no las compraríamos, ¿no? Nosotros, ¿por qué compramos bienes y servicios? Porque esos bienes y servicios satisfacen nuestras necesidades, satisfacen alguna de nuestras necesidades. Entonces, los bienes y servicios que producen las empresas satisfacen necesidades, sí, pero las empresas no son creadas únicamente con la finalidad de satisfacer necesidades, son creadas con la finalidad de generar un lucro, una utilidad a su propietario. Esa es la idea, esa es la idea. ¿Cuáles son las principales características de la empresa? La empresa persigue un fin económico, social. ¿Cuál es el fin económico? La producción de bienes y servicios. Producción de bienes y servicios. ¿Y cuál es el fin social? Satisfacer las necesidades de las personas. Esos bienes y servicios que van a ser producidos por las empresas van a satisfacer necesidades humanas. Ese es el fin social. Persigue también un fin mercantil. ¿Cuál es el fin mercantil? Que una vez que ha producido, tiene que comercializar lo producido, tiene que llevarlo al mercado y ponerlo a la venta. Eso es el fin mercantil. ¿Y cuál es el fin lucrativo? El fin lucrativo es la obtención de ganancias, ¿no? Las empresas producen, comercializan bienes y servicios para generarse una utilidad, un lucro, una ganancia, ¿no? Y si nos preguntan cuál es el fin último de la empresa, la respuesta deberá ser, el fin último es la generación de utilidades para su propietario. Ese es el fin último. Eso es lo que finalmente buscan las empresas. Bien, toda empresa tiene representación legal. ¿Qué significa que tenga representación legal? Que va a haber una persona que la va a representar en todos los actos administrativos, como por ejemplo la firma de un contrato, en los asuntos jurídicos o legales. De repente hay alguna controversia, se ha generado algún problema de carácter legal, hay un proceso judicial. Entonces, ¿quién va a asumir, quién va a ir como si fuese la empresa? El representante legal. Por lo general, ¿quién es el representante legal? El gerente general. El gerente general suele ser el representante legal de la empresa, es la persona que va a representar a la empresa en todos sus actos, ya sean administrativos o ya sean de carácter jurídico. La empresa asimismo tiene órganos de decisión. ¿Qué cosas son los órganos de decisión? Quiere decir de que toda empresa tiene una estructura orgánica. Por ejemplo, en el caso de la sociedad anónima, tenemos primero la Junta General de Accionistas. Esta Junta General de Accionistas elige a un directorio y luego el directorio elige al gerente general y el gerente general elige a los gerentes de líneas y así sucesivamente. Tiene una estructura orgánica, tiene órganos de decisión, tiene personería.
¿Qué quiere decir que tiene personería? Que una empresa se constituye ya sea como persona natural o ya sea como persona jurídica. Más adelante vamos a ver qué cosa es persona natural, qué cosa es persona jurídica. Y tiene una forma de organización. ¿Qué quiere decir que tenga una forma de organización? Que puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, puede ser una empresa unipersonal, puede ser una sociedad en comandita simple, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad civil, etcétera, etcétera. Eso se llaman formas de organización empresarial. Toda empresa asume riesgos. ¿Qué significa que una empresa asume riesgos? Que cuando tú creas empresa, cuando tú inviertes tu dinero en la creación de una empresa, asumes un riesgo porque no necesariamente puedes ganar, también puedes perder todo tu dinero, ¿no? Finalmente, pues los que son adversos al riesgo, o sea, los que no les gusta arriesgar, si tienen dinero, lo pondrán su dinero en el banco y esperarán a que el banco les pague intereses, ¿no? Pero aquellos a los que les gusta arriesgar, que son emprendedores, pondrán su dinero en la creación de alguna empresa para generarse mayor utilidad que la que le pueda dar o mayor rentabilidad que le pueda dar depositar su dinero en un banco. Crear una empresa también implica responsabilidades. ¿Por qué? Porque tú tienes que producir ciñéndote a ciertas normas técnicas, normas de calidad, que aseguren que el producto que tú vas a elaborar y llevar al mercado no daña la salud de las personas, tanto en el proceso como en su consumo final. No produce ningún tipo de daño ni al medio ambiente ni a las personas que lo van a consumir finalmente. Tenemos que tener cierta responsabilidad. La empresa agroindustrial Pomalca, por ejemplo, este curso, este programa, ¿no?, de preuniversitario, lo tiene como parte de su responsabilidad social empresarial educativa, ¿no? O sea, ellos han asumido la responsabilidad de generar este espacio para poder capacitar, preparar a los alumnos con la finalidad de que puedan ingresar a la universidad. Inicialmente lo hizo con la finalidad de preparar únicamente a alumnos de Pomalca, hijos de trabajadores, ¿no? Y ahora ya con la virtualidad esto se ha extendido un poco, ¿no? De tal manera que de otros lugares, de otros espacios geográficos, también pueden acceder a estas clases. El conocimiento es universal, ¿no? Por eso es que nosotros, por ejemplo, en mi caso en particular, yo sí transmito mis clases por vía Facebook, ¿no?, como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Posee nombre propio, toda empresa tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, Agroindustrial Pomalca, Sociedad Anónima Abierta, o Sociedad, sí, Sociedad Anónima. Agroindustrial Pomalca, Sociedad Anónima, ¿no? Ese es su nombre de la empresa, ¿no? Tiene un patrimonio. ¿Qué cosa es el patrimonio? El patrimonio es todo lo que posee. Así como tú tienes un patrimonio personal o tus padres tienen un patrimonio personal, vienen a ser todos los bienes que ellos poseen, su casa, si tienen auto, su auto, los bienes muebles, refrigeradora, televisor, cocina, eh, todo eso forma parte de su patrimonio. Toda empresa tiene un domicilio. Por eso es que el comercio ambulatorio, que es informal, va a seguir siendo informal mientras no se solucione este problema de domicilio. ¿Por qué? Porque justamente es ambulatorio, está en la calle, no tiene un domicilio. Entonces, ¿dónde le notifique la SUNAT? ¿Dónde le fiscalice la SUNAT? Ese es un problema, por ejemplo, con el comercio ambulatorio. El hecho de que no tenga domicilio. Por eso es que hay tantas operativos, ¿no?, para erradicar un poco ese tema del comercio ambulatorio. ¿Por qué? Porque el comercio ambulatorio trae consigo informalidad. Y ya vamos a ver más adelante, es un muy, muy, muy grave problema que vive en nuestro país. Bien, entonces,
Estas son las características o las principales características que debe poseer toda empresa. Ahora vamos a ver la clasificación de las empresas y aquí las empresas se clasifican según distintos criterios. Vamos a empezar viendo cómo se clasifican las empresas según su propietario. Y según su propietario tenemos empresas privadas. En empresa privada el capital es de personas particulares. Por ejemplo, aquí estoy poniendo este símbolo de empresa, dentro de lo que es empresa privada, pertenece a Donofrio, ¿verdad? Donofrio es una conocida marca de helados, por ejemplo, ¿no? En nuestro país y es una empresa privada, cuyo capital es netamente de personas particulares. El Estado no participa para nada en Donofrio. Ahora, una empresa privada puede tener capital público, capital del Estado, sí, pero de manera minoritaria, como es el caso de Agroindustrial Pomalca. Porque si el capital del Estado es mayoritario, entonces deja de ser una empresa privada y pasa a ser una empresa de economía mixta, no pública, sino mixta. Ya vamos a ver. Entonces, la empresa privada sí puede tener capitales públicos, pero en mínimo grado, en mínimo grado. La empresa pública es una empresa cuyo capital es netamente del Estado. Ahí no puede haber un solo sol de capitales privados. Esa es una empresa pública. Todo el capital es del Estado, pertenece al Estado. El ejemplo que he puesto acá es el ejemplo de Sedapal. Sedapal es la empresa que brinda servicios de agua potable y alcantarillado a Lima, en la ciudad de Lima, ¿verdad? Una empresa pública. Y por último tenemos la empresa de economía mixta. En la empresa de economía mixta hay capitales tanto públicos como privados. Pero en este caso, para ser una empresa de economía mixta, el capital mayoritario pertenece al Estado. El ejemplo acá que he puesto es de COFIDE. COFIDE es la Corporación Financiera de Desarrollo, es un organismo que brinda financiamiento para determinados proyectos de inversión y que pertenece mayoritariamente al Estado, ¿no? Su capital social pertenece al Estado de manera mayoritaria, de manera mayoritaria. Otra forma de clasificar las empresas es según su tamaño. Pero, ojo, escuchen, escuchen para que después no tengamos problemas. Esta clasificación es teórica, que es lo que nos dice la teoría económica. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que en nuestro país, según su tamaño, las empresas tienen otra forma de clasificación, de acuerdo a la ley en el Perú. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la teoría, ¿qué nos dice? La microempresa es aquella unidad económica que tiene como máximo 10 trabajadores. Como máximo. Si tiene 11, deja de ser microempresa. Pasa a ser pequeña empresa. La pequeña empresa es una unidad económica que tiene de 11 a 50 trabajadores. A eso se le llama pequeña empresa. La mediana empresa es una unidad económica que tiene entre 51 a 200 trabajadores. De 51 a 200 trabajadores. Y por último, la gran empresa, que es una unidad económica que tiene más de 200 trabajadores. Más de 200 trabajadores. Esto, repito, es lo que nos dice la teoría. La teoría microempresa hasta 10 trabajadores. Pequeña empresa de 11 a 50. Mediana empresa de 51 a 200. Gran empresa 200 trabajadores. En el Perú no es así. Veamos cómo es en nuestro país. Perdón. A ver, aquí ha habido
aquí estamos. Ahí había un problema en el orden. Entonces, ¿qué dice la ley peruana sobre la clasificación de las empresas por su tamaño? Es lo que dice la ley peruana. Existen micro, pequeñas y medianas empresas. La gran empresa también tendrá, será aquella que tenga más de 2.300 UIT de ventas anuales. Entonces, ¿cómo clasifica la ley peruana a las empresas? El decreto supremo número 007-2008 del Ministerio de Trabajo, R significa Ministerio de Trabajo, ¿no? Clasificaba a las empresas de acuerdo a dos considerandos: el volumen de ventas anuales y el número de trabajadores. Entonces, ¿qué decía? Existían las MIPE, o sea, micro y pequeña empresa. Por eso es que acá solamente agarraba a las dos, estas dos primeras, micro y pequeña empresa. ¿Qué cosa es una MIPE? La MIPE es una unidad económica que opera ya sea como persona natural o como persona jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial. Vale decir que puede ser una sociedad anónima, puede ser una IRL, puede ser una empresa unipersonal y ser una MIPE, ser una micro y pequeña empresa, ¿no? Bajo cualquier forma de organización empresarial, que desarrolla cualquier tipo de actividad, ya sea de extracción, de transformación, de producción, de comercialización o de prestación de servicios. Entonces, este decreto supremo, ¿no? Que determinaba quién era micro y quién era pequeña empresa, nos decía de que las ventas anuales para ser microempresa debían ser hasta 150 UIT, hasta 150 UIT las ventas anuales. Y tener una condicionante, tener hasta de 1 a 10 trabajadores. De 1 a 10 trabajadores. Y para ser pequeña empresa, debían tener ventas anuales hasta 1.700 y de 1 a 100 trabajadores. De 1 a 100 trabajadores. Muy bien. Eso es lo que nos dice lo que nos decía el decreto supremo número 007. Después se ha dado la ley número 300 o 30.056. La ley 30.056. ¿Y qué nos dice la ley 30.056? La ley 30.056 nos dice que ya no solamente hay MIPES, micro y pequeñas empresas, sino también hay medianas empresas y que también hay que regular. Entonces, ya no considera el número de trabajadores. Vale decir, puedes tener un trabajador o dos trabajadores y ser una mediana empresa, porque finalmente va a depender de tu flujo de ventas anuales. De tu flujo de ventas anuales. Entonces, si solamente tienes hasta 150 UITs, 150 UITs, recuerden que actualmente vendrían a ser 4.600 soles, está la UIT actualmente, ¿verdad? 4.600 soles. Entonces, si nosotros multiplicamos, permítanme sacar la calculadora, multiplicamos vamos a hacerlo manual porque no está funcionando bien esto, 4.600 por 150 OITs, vamos a tener 690.000 soles. O sea, para ser considerada una microempresa, tu volumen de ventas, no de utilidad, de ventas anuales, debe ser no mayor de 690.000. Y 690.000 quiere decir que si esto lo dividimos entre 12,
Vamos a tener de que para ser considerada microempresa podríamos tener hasta 57.500 soles de ventas anuales, 57.500 soles de ventas mensuales, perdón, de ventas mensuales, 57.500 soles, que es bastante. 690.000 anuales o 57.500 soles mensuales es un flujo de ventas bastante importante para una microempresa. Para ser pequeña empresa, tu flujo de ventas anuales debe ser de entre 150 hasta 1.700 UIT. 1.700 UIT. Y ahí sí ya estamos hablando de ya cosas mayores, porque ya estaríamos hablando de una cantidad bastante importante, ¿no? Bastante importante de soles, ¿no? Estaríamos hablando de 7.820.000. 7.820.000 soles anuales como máximo para ser considerada pequeña empresa. Y luego la mediana empresa, que está más de 1.700 hasta 2.300 UIT de ventas anuales. Ya no interesa el número de trabajadores, repito. Con el nuevo decreto supremo, no interesaría el número de trabajadores. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos dice la ley peruana sobre la clasificación de las empresas por su tamaño. Vamos a ver este video. Hoy hablaremos sobre la micro y pequeña empresa, ambas comprendidas dentro de las MIPE, que son la mayor fuente generadora de empleo y agente dinamizador del mercado, y sobre el régimen laboral especial de las MIPE. Una MIPE es una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente. Los beneficios que tendrás si te registras son mayor competitividad, mayor productividad, mayor rentabilidad, rapidez en el financiamiento. Para que una empresa califique como micro o pequeña empresa, debe estar inscrita en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, REMIPE. La inscripción se realiza a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y únicamente se requiere el número RUC del empleador y su clave SOL para tal efecto. Además, recuerda que, si tu nivel de ventas anuales es igual o menor a 150 UIT, puedes formalizarte como una microempresa. Si tu nivel de ventas anuales es mayor a 150 UIT y hasta 1.700 UIT, puedes formalizarte como una pequeña empresa. Y de acuerdo al tipo de empresa, tus trabajadores disfrutarán ventajas particulares. Microempresa: remuneración mínima vital, vacaciones anuales por 15 días, jornada de trabajo de 48 horas semanales, seguro integral de salud, sistema de pensiones, indemnización por despido, 10 remuneraciones diarias por cada año completo con un tope de 90 días de remuneración. Pequeña empresa: remuneración mínima vital, CTS, gratificación, media remuneración, vacaciones anuales por 15 días, jornada de trabajo de 48 horas semanales, participación en utilidades, seguro social, sistema de pensiones, indemnización por despido,
20 remuneraciones diarias por cada año completo, con un tope de 120 días de remuneración. ¿Por qué es importante registrarte? Porque ingresas a la formalidad, accedes a los mercados internos y externos, ampliamos tu campo empresarial, obtendrás beneficios laborales y tributarios, serás más competitivo ante los ojos de los demás. Formalízate para lograr mayor competitividad, productividad, rentabilidad y rapidez en los financiamientos. Si quieres tener más información, llama a nuestra línea gratuita 0800 1 6872, estés donde estés. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades. Formalízate y accede a los beneficios del régimen MIPE. Bien, el video que les acabo de pasar me dicen de que han tenido algunos problemas con el audio. No han estado escuchando adecuadamente, les pido disculpas por eso. Vamos a tratar de solucionarlo en futuras presentaciones, no lo he podido solucionar en el camino. Este video ha sido elaborado por la SUNAFIL. La SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Cuando tú tienes algún problema de carácter laboral con tu empleador, vas a la SUNAFIL y la SUNAFIL trata de solucionarlo, ¿no? Bien, para terminar con este tema de las MIPES, este cuadro, esta gráfica, perdón, nos muestra la evaluación de las MIPES en el Perú. Mírenme, lo de granate es la cantidad de trabajadores en miles. Al 2015, la cantidad de trabajadores en las MIPES eran 8 millones de peruanos. 8 millones de peruanos trabajaban en micro y pequeñas empresas. Esto ha ido aumentando gradualmente hasta el año 2019, en que alcanzó casi 8.800.000 trabajadores en las MIPES, ¿no? Ha ido aumentando progresivamente, si se dan cuenta, en la gráfica. Y el 2020 cayó abruptamente a solo 5 millones de trabajadores. O sea, producto de la pandemia en el 2020, casi 4 millones de peruanos perdieron su trabajo en las micro y pequeñas empresas. Casi 4 millones, 3.800.000 empleos más se perdieron, producto de la pandemia. Bien, la cantidad de MIPES que son informales, o sea, de todo este universo de MIPES que dan trabajo a tantísimo peruano, ¿no? Porque estamos hablando de 8.800.000 peruanos que trabajaban en MIPES hasta el año 2019, el 84% de las MIPES son informales, solo el 16% son formales al 2019. Al 2020 hemos aumentado un poquito, 85% son formales. Y por último, ¿qué porcentaje de la población económicamente empleada trabaja en las MIPES? El 2015 partimos con el 47% de la PEA trabajaba en una micro o pequeña empresa. El 2016 el 48%, el 2017 el 48%, el 2018 el 48%, el 2019 el 48% y el 2020 el 27%. El 27%. De la PEA en las MIPES. O sea, se perdieron el año pasado una cantidad importante de empleos. Ahora, este año, el año pasado, el 2021, de los cuales todavía no tenemos los datos oficiales, ¿no?, definitivos,
¿Se ha recuperado el empleo? Sí, sí se ha recuperado el empleo. Sí se ha recuperado el empleo. El problema está en qué nivel se ha recuperado. El empleo formal no se ha recuperado. Han aumentado la cantidad de empleos que se habían perdido con respecto al 2020, ¿no? Pero son empleos informales, informales. Bien, ahora regresemos para esta lámina que se nos quedó pendiente por acá. Y ¿cómo se clasifican las empresas según la actividad que realizan? ¿Cómo se clasifican las empresas según la actividad que realizan? Tres tipos de actividades: primarias o extractivas, secundarias o transformativas, terciarias o prestadoras de servicios. Aquí vamos a poner dos ejemplos, de empresa pública y de empresa privada. Un ejemplo de empresa pública, vamos a poner Petroperú. En las actividades primarias o extractivas realiza la exploración y explotación de petróleo, actividad que ya había dejado de lado Petroperú y únicamente se dedicaban a hacer este tipo de actividades empresas privadas, ¿no? Que luego concesionaban el servicio. Luego, por ejemplo, en Talara, Petroperú realiza la refinación de petróleo y luego distribuye el combustible en grifos de venta de gasolina, ¿no? Acá en la ciudad, en distintos puntos en la carretera, podemos ver grifos de Petroperú en donde podemos abastecernos de combustible. Bien, Petroperú es una empresa pública. Dentro de las empresas privadas, por ejemplo, tenemos Agroindustrial Pomalca. Agroindustrial Pomalca igualmente realiza las tres actividades: siembra y cosecha de caña de azúcar, actividad que se ubica dentro del sector primario, ¿no? Siembra y cosecha caña de azúcar. Luego esta caña de azúcar la lleva a la fábrica para la producción industrial de azúcar, vale decir, transforma la caña de azúcar en azúcar. Y luego, una vez que ha producido el azúcar, la lleva para su comercialización. Lógicamente, Agroindustrial Pomalca no vende directamente al público, lo que hace es, le vende a distintos distribuidores y ellos son los que se encargan de llevar el producto hacia el consumidor, hacia el consumidor final. Hacia el consumidor. Bien, ahora vamos a ver cómo se clasifican las empresas según su organización. Según su organización, las empresas se clasifican en persona natural y persona jurídica. ¿Qué cosa es una persona natural? Una persona natural es cuando la empresa, para su constitución, no requiere de una escritura, ni de una ni de ir a registros públicos, ni nada por el estilo. Tú vas con tu DNI a la SUNAT, a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, con una copia de tu recibo de luz o agua para acreditar tu domicilio, ¿no? Y listo, y te dan un RUC como persona natural, ¿no? Este RUC puede ser usado, por ejemplo, para el ejercicio de la profesión, ¿no? Yo soy economista, saco mi RUC para emitir mis recibos por honorarios, al igual que un médico o al igual que un abogado o cualquier profesional puede solicitar su RUC como persona natural, ¿no? La persona natural eres tú, ¿no? Es uno mismo, uno mismo. Yo soy una persona natural. Entonces, el problema de constituirte como persona natural, el problema entre comillas, porque tiene sus beneficios y tiene sus pros y tiene sus contras, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero uno de las mayores dificultades o
problemas que acarrea el ser una persona natural, o sea, su constitución es sencilla, es fácil, pero la responsabilidad es ilimitada. ¿Y qué significa que la responsabilidad sea ilimitada? Que si la empresa unipersonal que se ha constituido como persona natural quiebra, tú, tú como propietario asumes la responsabilidad con tus bienes personales. Vale decir, como la empresa y tú son la misma persona, es una persona natural, son la misma persona, entonces en caso de que se produzca una quiebra y que hayan deudas por pagar, estas deudas se pagarán con tu patrimonio. Tu casa, te pueden embargar tu casa, tu auto, tus muebles, todo lo que tengas. Y cancelar con ello las deudas de la empresa. A diferencia de la persona jurídica es una organización cuya constitución, ya lo vamos a ver, se realiza ante registros públicos. Tu responsabilidad es limitada. Por lo general, la próxima semana también cuando veamos formas de organización empresarial, vamos a ver que hay algunas formas de organización empresarial en donde la responsabilidad es ilimitada. Bien, entonces, en la persona jurídica, la responsabilidad es limitada. ¿Qué quiere decir que es limitada? Que si quiebra la empresa, como es una persona distinta a ti como persona natural, o sea, la empresa es una persona y tú eres otra distinta, ¿no? Si hay deudas de la empresa por pagar, no se pueden pagar con tu patrimonio personal, no se pueden pagar con tu patrimonio personal. Tendrían que eh, rematar los bienes de la empresa, todo lo que la empresa tiene, y con eso tratar de pagar las deudas de la empresa. Pero no se puede coger el patrimonio personal del propietario. ¿Por qué? Porque es una persona jurídica, o sea, la empresa es una persona distinta a su propietario, distinta a su propietario. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se constituyen primero la persona natural, cómo se formaliza una persona natural. Primero, lógicamente, está la decisión de crear un negocio, ¿no? Tengo la idea de crear un negocio, pienso que a través de ese negocio voy a poder ganar dinero, ¿no? Y decido constituirme como empresa, ya sea como, en este caso, como persona natural, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo que les dije, ¿no? Voy a la SUNAT y pido que me den mi registro único de contribuyente, mi RUC. El RUC es como el documento de identidad de la empresa, como el DNI, ¿no? Voy a la SUNAT y pido mi RUC, mi registro único de contribuyente. Luego voy a la municipalidad y pido la licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque si bien la SUNAT me ha dado un número de RUC para poder yo funcionar como empresa y poder vender lo que vaya a vender, la municipalidad tiene que autorizarme. Tiene que haber una autorización municipal. Les voy a la municipalidad y solicito la licencia municipal para poder iniciar el funcionamiento de mi negocio. Una vez que tengo mi licencia, que es una autorización, ya puedo empezar a comercializar. Y por último, vamos a ver las etapas de la formalización de una persona jurídica, que es mucho más engorroso que una persona natural. La persona jurídica, en primer lugar, tiene que elaborar la minuta de constitución, que tiene que estar firmada con un abogado habilitado. ¿Qué significa que sea un abogado habilitado que está inscrito en el colegio de abogados y que está al día en sus cuotas? Si no está al día, no está hábil. Para estar hábil en el ejercicio profesional, cualquiera sea la profesión, para estar hábil tienes que estar al día en tus cuotas. Luego, esta minuta que ha sido elaborada, ¿no?, y firmada por un abogado, se eleva a escritura pública. ¿Dónde? En una notaría. De la notaría coge tu minuta y la transcribe en un papel que tiene el membrete de la notaría
y la convierte en una escritura pública. Entonces la minuta ha sido elevada a escritura pública en una notaría. Esto cuesta muchísimo más, pues, ¿no? ¿Por qué? Hay que pagarle al abogado, hay que pagarle al notario, luego te vas a registros públicos y hay que pagarle a registros públicos. En la SUNAT no pagas, la SUNAT es gratuito. Entonces, el paso 3 es, ya tienes la escritura pública, tienes que inscribir esa escritura pública en el registro de personas. ¿Dónde? En la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, de SUNAR. Luego de que ya tengo la inscripción en registros públicos, lo que te va a dar es una partida registral que viene a ser como la partida de nacimiento de la empresa. Como nosotros tenemos nuestra partida de nacimiento, la partida de nacimiento de la empresa se le otorga registros públicos. Es la partida registral. Luego de eso, te vas a la SUNAT, inscribes en el registro único de contribuyentes y eliges un régimen tributario, ¿no? Si vas a estar en el régimen simplificado, si vas a estar en el régimen general, en fin, ¿no? Entonces, el SUNAT te otorga un número de RUC que viene a ser como tu documento de identidad, ¿no? Una cosa es la partida de nacimiento y otra cosa es el documento de identidad. Luego de que tienes tu documento de identidad, solicitas autorización de permisos especiales en el sector que corresponda, dependiendo de lo que vayas a vender o el servicio que vayas a brindar, ¿no? Si es una bodega, esto no es necesario, pero si es, por ejemplo, una farmacia, tienes que tener la autorización del Ministerio de Salud. Si es un colegio, tienes que tener la autorización del Ministerio de Educación. Si es un grifo, tienes que tener la autorización del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? O Sinermin también. Entonces, estas son autorizaciones especiales, que tienes que solicitar dependiendo del negocio que vas a poner. Luego, en paso 6, tienes que solicitar la autorización de licencia municipal de funcionamiento en la municipalidad, ¿no? En la municipalidad en donde se encuentra ubicado tu local, ¿no? Donde va a funcionar tu local. Entonces, la licencia de funcionamiento. Luego ya tienes que registrarte como empleador y registrar a tus trabajadores, ¿no? Eso también se hace en la SUNAT. Y llevar libros y registros contables, ¿no? Si son impresos, tendrán que ser legalizados. Si son electrónicos, tendrás que afiliarte en SUNAT. Ahora todo ya apunta hacia que todo sea electrónico, ¿no? Todo se haga en la página de la SUNAT. Bien, entonces, estos son las etapas para la formalización de una persona jurídica.